Bienvenidos en esta noche. Estoy seguro de que la presencia del Señor está en este lugar y está aquí para traer una bendición a nuestra vida. Estamos viviendo tiempos en los cuales vivir sin la administración del Señor sería muy difícil. Miramos las noticias, miramos todo lo que está pasando en nuestra sociedad y nosotros metidos en el Señor, metidos en el vencedor. Las adversidades y los tiempos difíciles se dejan venir, pero nosotros saldremos adelante. Estamos tan necesitados de permanecer ahí. Nuestra familia está tan necesitada, nuestros hijos, de permanecer ahí, en esa protección, en esa cueva, en esa roca. No sé, de pronto me imagino una especie de roca con una abertura en forma de una casa, y puedo imaginar la familia metida ahí adentro, mientras pueden caer, si quiere, fuego del cielo, una tormenta, pero mientras estemos en ese lugar, estamos protegidos en el vencedor. Dicho eso que el Señor ponía en mi corazón, que es una palabra profética, a veces tengo ganas de profetizar, pero como voy a tomar el micrófono, igual en parte hablamos y en parte profetizamos al estar acá. Entonces el Señor ponía en mi corazón un tema que le puse así, a gusto con lo justo. Y venía a mi corazón el que en la vida nosotros, los seres humanos, cuando por alguna razón nos dan algo que no es justo, lo más seguro es que no estamos a gusto. Por ejemplo, usted trabaja un mes, pero le pagan nada más una semana. Eso no es justo. ¿Y cómo se sentiría usted? Yo alego, hermano, yo alego. Bueno, usted alegaría porque usted no está a gusto. Por eso el tema es a gusto con lo justo. La realidad es que los seres humanos, lo justo nos gusta. Y como nos gusta, nos da gusto recibir lo justo. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a dar a los demás lo justo? Porque muchas veces lo que nos da gusto es darle a los demás lo que nosotros nos da la gana y lo que nosotros creemos que es lo correcto a nuestra propia justicia. Pero la justicia es justicia, no en mis pensamientos, sino la justicia tiene nombre. Se llama Jesucristo, Él es Rey de justicia. Y entonces cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, lo más probable es que eso fluya de nuestra vida hacia los demás. Pero cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida, lo que tenemos son otras cosas, otras emociones, como la búsqueda por la felicidad. Muchas veces la búsqueda por la felicidad no tiene que ver con la búsqueda con Jesucristo. La gente a veces ha vendido mal el evangelio, le ha dicho a la gente, venga a Cristo y sea feliz. Y probablemente va a tener tiempos de felicidad, no estoy diciendo que no, pero van a haber tiempos de tribulación, de adversidad, incómodos, y estando con Cristo.
¿O no? ¿O no? ¿O todo es felicidad? No, ¿verdad? Entonces, en la búsqueda por la felicidad, posiblemente dejamos nosotros de buscar al Señor, y entonces, por ejemplo, vengo yo hablando familiarmente. Yo soy feliz si me visto bien con ropa de marca, pero me gasto la mitad de mi salario en ropa. Y eso, por la búsqueda de mi felicidad, a lo mejor yo dejo de cubrir responsabilidades en la casa, y eso sería injusto. Tal vez yo, como yo soy el que trabajo, yo soy el que gano, yo me doy esa felicidad, pero puedo tener a mi esposa en una situación precaria o difícil. Eso sería la búsqueda de la felicidad personal. Muchas veces es injusto, y eso generaría un gusto personal, pero no hago lo justo. Lo importante sería estar a gusto con lo justo, con lo justo. Y miren ustedes, cuando nosotros damos a Jesús a los demás, es decir, damos al Rey de Justicia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, lo más probable es que se va a generar un ambiente de gusto, un ambiente donde la gente va a querer estar con nosotros, porque vemos hogares al borde de la desintegración, porque vemos a hijos irse de su casa, que no quieren estar con sus papás, porque sus papás en cierta manera crearon un clima donde no se mueve la justicia, donde se perdió el gusto por estar con la otra persona. Las parejas se están separando, se están divorciando, está agarrando cada uno por su lado, porque sencillamente uno de ellos se llenó de egoísmo y empezó a buscar sus propios deseos en lugar de la justicia, que es al final darse por los demás. Jesús se dio por los demás. Jesús se dio por la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de amor, cuando nosotros hablamos de la familia, del amor, tenemos que entender que amar es dar. Y de hecho la Biblia establece que es mejor dar que recibir, y yo espero no estarlos perdiendo en todo este juego de ideas que de pronto vienen a mi mente así como en forma de rayo. La realidad es que las personas van a estar a gusto con nosotros cuando nosotros estemos dispuestos a dar y a crear un clima de justicia. Esa sería la introducción de este tema, a gusto con lo justo. ¿Cómo determino yo qué es lo justo? Tendríamos que ir a la palabra de Dios, y ya les di un pincelazo bien fuerte de que Jesús es el Rey de Justicia. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 1. Y me dicen amén cuando lo tengan. Yo voy a empezar a leerlo en lo que ustedes lo van encontrando, porque vamos a cortar el mensaje también del día de hoy. Cortamos un poquito la alabanza, estamos agradecidos con el Señor, y vamos a adorar al Señor también mientras compartimos un pastel por los 15 años de mi esposa. 15 por 2. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, a ver, ¿cuántos son hijos acá? ¿Cuántos somos hijos? Todos, definitivamente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, de una vez nos da la razón de por qué se debe hacer. Pero me llama mucho la atención la última parte del pasaje. Esto es justo.
Entonces, haciéndome esa pregunta, ¿qué es justo? ¿Cómo creo un clima de justicia en la familia, en el hogar? Bueno, habría que empezar por ahí. Porque los que somos hijos, obedezcamos a nuestros padres, obedezcamos en el Señor, a nuestros padres. Y la palabra de Dios tiene un principio eterno. Los principios son eternos, ni siquiera tienen principio y ni siquiera tienen un cambio en el tiempo, son eternos. Y hay un principio que ya lo hemos hablado cantidad de veces, y es el principio de la siembra y la cosecha. Yo siembro obediencia hacia mis padres y voy a cosechar obediencia de parte de mis hijos. Por lo tanto, yo como hijo, si obedezco a mis padres en el Señor, lo más probable es que en mi familia se va a generar un clima de obediencia. Y al final ese clima de obediencia propicia lo que es justo. Propicia lo que es justo. Entonces, obedecer en el Señor. A ver, diga conmigo, obedecer en el Señor a nuestros padres, esto es justo. Amén. Fíjese, eso es justo. Ahora, aquí sale todo un mensaje, porque lo que pasa es que no es lo mismo obedecer a nuestros padres a obedecer en el Señor a nuestros padres. Hay una gran diferencia. Pero antes de hablar de esa diferencia, miremos algo que yo investigué acá. ¿Qué es obedecer? Desglosemos el tema, desglosemos el pasaje de la Biblia, perdón. ¿Qué es obedecer? Encontré en un diccionario interesante que dice cumplir la voluntad de quien manda a lo que se establece en una ley o una norma. A ver, ahora voy con los que somos padres. ¿Tiene normas y leyes usted en su casa? Sí, ¿verdad que sí? Va. Nosotros también. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y en temas anteriores estuvimos explicando quién debe mandar a quién en la casa. ¿O no? ¿Se recuerdan? Va. Padre, madre, hacia hijos. Va, entonces cumplir la voluntad. Entonces, muchas veces nosotros los que mandamos no deberíamos tener necesidad de estar diciendo las cosas, porque hay una voluntad que está adentro. Y nosotros desde el papel de hijos deberíamos estarnos preguntando cómo le gustarían las cosas a mi papá o a mi mamá, cuál es su voluntad. Haciéndonos esa pregunta, entonces nosotros podríamos cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley. O sea, cumplir la voluntad de lo que establece una ley o una norma. Eso es obedecer. Pero los padres somos imperfectos. Levanten la mano los papás imperfectos. Todos, ¿verdad? Todos, definitivamente. Como somos imperfectos, podemos hacer normas y leyes en la casa que son imperfectas. Y nuestros hijos se pueden ver frustrados. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que no es lo mismo obedecer a nuestros padres a obedecer en el Señor a nuestros padres, porque lo que sucede es que si los padres hacemos normas y leyes imperfectas, lo más probable es que nuestros hijos nos obedezcan. Eso ya no sería justo. Es justo si se obedece en el Señor.
a los padres. Entonces luego vamos a poner algunos ejemplos de ello, pero miremos otro significado que encontré acá en otro diccionario, que es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Eso es obedecer. Se le quedó. Mire, respetar. Muchas veces los hijos en la casa obedecen, pero van refunfuñando. Sí, que me cae mal, que solo a mí me mandan. Eso ya es una falta de respeto. Y al final obedece, va, lo voy a hacer pues, pero se van bien bravos. Y entonces es una falta de respeto para los papás, ¿o no? Entonces obedecer tiene que ver con respetar. No solo es hacer la cosa, sino que es hacerlo con buena voluntad. Eso es respetar. Y a veces los hijos terminan haciendo lo que su papá dice, pero alegando, y no se van con sus amigos a contarle: mira, es que ya estoy cansado de mi viejo, fíjate que está loco. Entonces, saber en qué mundo vive. Entonces eso es una falta de respeto, hablar mal de los padres. Por eso es que hay otro pasaje que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque la honra incluye respeto. O sea que obedecer incluye honrar, o honrar incluye obedecer. No sé cuál será el orden, pero van de la mano. Y va de la mano el respetar, mire, acatar y cumplir. Cuando se quita una de esas cosas, porque podría quitarse una de esas, entre ellas respetar tal vez, entonces ya no es obedecer. Se lo voy a poner de esta manera. El papá le da una orden a su hijo, y su hijo viene y se pone al brinco. Y lo haces porque lo haces. Y lo hace al final. Pregunto, ¿obedeció? ¿Sí o no? Al final lo termina haciendo. ¿Obedeció? ¿Sí o no? Obedeció, pero de mala gana, dice el hermano. Fíjese que viendo, según el diccionario, ahí ya no obedeció, porque no respetó. O sea que respetar es una parte, es un accesorio de la obediencia. Por eso es que en la Biblia hay un pasaje, no lo recuerdo ahorita cómo es que lo dice exactamente, pero más o menos así lo dice. Dice que pone un ejemplo de dos personas. Yo creo que Jesús lo puso. Dice dos personas: uno que dijo que no quería ir y fue, y aquel que sí quería ir, pero no va, no hace lo que el Señor quería que hiciera. Entonces, ¿quién de los dos hizo bien, verdad? Al final, pues el Señor ahí trata de darnos una lección de que la obediencia tiene que ver con hacer las cosas con voluntad. Eso es parte del respeto. Entonces, ese otro diccionario encontré un concepto. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones. Porque nosotros los padres le podemos decir a los hijos: hace esto, y si lo decimos en forma de obligación, es tu obligación hacer la limpieza, o es tu obligación hacer tus tareas para salir bien en el colegio. Eso es en forma de obligación, pero también te prohíbo que hagas esto y que hagas aquello. Te prohíbo. Entonces ya, mire, pues el obedecer al final tiene que ver con cumplir la obligación o con cumplir la prohibición. No sé si me voy a entender. Son dos caminos que tienen que ver con la obediencia. Entonces dice: a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la realización u omisión de ciertas acciones. ¿Qué diferencia hay entre una realización y una omisión?
Omisión es dejar de hacer algo. Por ejemplo, viene el papá o la mamá y le dice a su hija: mija, te prohíbo que ya no le hables a esa muchacha con la que andas, o sea, tu amiga, porque no me da buena espina, no me parece. Va, entonces ahí viene y entonces le pide que omita andar con ella. Y si ella dice: puchica, yo soy libre de tener mis amigos, mi mamá como ya está vieja, y sigue haciéndolo. Ahí dejó, mire, pues ahí no obedeció por omisión, pero ahí desobedeció por omisión, es decir, no omitió, pero puede ser de otra manera también, ¿verdad? Viene la mamá, el papá, entonces le dice: mira, necesito que hagas esto, que hagas aquello. Entonces ahí viene, es una obligación de acción. Entonces en cualquiera de las dos vías es obedecer. Pues es lo que le quería explicar. El concepto contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad. Entonces obedecer tiene que ver con una especie de sumisión o subordinación, es decir, yo me pongo abajo de alguien más, en este caso los papás, o espiritualmente hablando, del ministro que Dios ha puesto para que nos pastoree como ovejas. Entonces nosotros en cierta manera podemos obedecer. El obedecer tiene que ver con reconocer autoridad. Difícilmente un hijo o una hija obedece a sus papás si no lo reconoce como autoridad. Difícilmente. Y lo mismo pasa en la casa. La esposa difícilmente va a obedecer lo que su marido le dice, a menos que lo reconozca como autoridad. Y el reconocer como autoridad, el perder ese reconocimiento, es una cosa que se puede ir dando paulativamente y conforme los años. Nosotros los padres, ahorita voy con los varones, tenemos que mantener ese cuidado, porque uno puede decir: fue una cosa sencilla en la que fue un desliz en el que no me obedeció, pero eso puede ir aumentando. Y nosotros, la forma en que ejercemos nuestra autoridad, en primer lugar, es como proveedores. Y eso lo explicaba en prédicas anteriores, porque nosotros proveemos seguridad, protección. En el momento que nosotros dejamos de proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos, nosotros empezamos a perder autoridad. Entonces tenemos que ejercer esa función de protección, así como Jesús se dio por la iglesia. Nosotros también como esposos tenemos que darnos a esa protección, pero ese sería otro tema, ¿verdad? La influencia de la autoridad podría ser tal vez otro tema para otra ocasión. El punto ahorita es que tiene que haber subordinación. O sea que la obediencia va de abajo hacia arriba. Un hijo difícilmente debería venir y decir: es que a mí me cae mal lo que mi papá no me obedece. No, es de arriba hacia abajo. Eso está como que en una empresa, ¿va? Usted, los empleados de la planta quieran que el gerente les obedezca y que haga lo que ellos quieren. No, hombre, es que es de arriba hacia abajo la orden en forma de subordinación. Y Dios sigue poniendo en mi corazón que nosotros en la casa tenemos que establecer una estructura. Mientras no establezcamos una estructura y una cadena de mando, difícilmente vamos a poder gobernar la casa. Y Dios es un Dios de orden. ¿Sí o no? Entonces tenemos que crear una estructura. El papá tiene que, mire, si a estas alturas tiene 10, 15 o 20 años de casado y no creó la estructura, pues cuánto lo siento, pero empiece a hacerlo, pues.
Claro, usted no va a llegar ahorita a la casa, el hermano predicó que yo creo en las instituciones, a partir de hoy aquí yo soy el que mando. Porque entonces problemas va a generar más bien. Tiene que ser primero con la ayuda de Dios y segundo, poco a poco, poco a poco. Primero hay que poner los cimientos, luego las columnas, luego las paredes, luego tal vez el techo. Y así sucesivamente usted puede crear esa estructura que se necesita conforme a la voluntad del Señor. El Señor lo ha establecido en su palabra. Entonces, la palabra obedecer en el original se pronuncia hupokou. Mire qué interesante, oír bajo. Eso quiere decir que obedecer tiene que ver con que oigo con humildad. Difícilmente voy a obedecer a una persona que yo la miro para abajo. Difícilmente. El otro día vimos una película con mi esposa, bueno, ella se estaba quedando dormida, yo la terminé de ver. No recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con juegos, los juegos de algo más. La cosa es que en esa película un niño empieza a ejercer un liderazgo y en el juego a él lo pone en un equipo donde tenía su líder en el grupo y le decía todo lo que tenía que hacer en el juego. Y entonces él se rebeló y como él tenía muchas habilidades, este niño, entonces lo que hicieron es que lo quitaron de ahí y lo pusieron como líder, como jefe, que dirigiera un grupo y lo empezó a sacar adelante. Entonces, lo que les quiero decir es que este niño tenía habilidades de liderazgo según la película y esas habilidades de liderazgo lo hacían no estar de acuerdo con sus autoridades porque él se sentía superior a sus autoridades. De hecho, era superior según la película. Pero eso es injusto en la casa. Lo injusto es que los hijos, cuando ya se sienten muy capaces porque ya su tamaño, ya sus decisiones, ya sus habilidades en el deporte o para, no sé, cantar o cualquier cosa, ya como ya, o su belleza. Entonces ya comienzan a ver a la mamá así como que soy mejor que ella. O porque ya su mamá estudió hasta sexto primaria y como ella ya tiene tercero básico, eso es injusto. ¿Sabe por qué es injusto? Porque nuestros padres dieron todo. Y yo como ahora ya después de papá de 3 hijos me doy cuenta todo lo que uno hace por los hijos. Y el desvelo, el aguantar hambre. Mire, uno se llena con tal que los hijos coman. Yo a veces me estoy comiendo algo y lo estoy disfrutando y llega Danielito y me lo quita y con que él se lo coma me satisface. Pero esa es una satisfacción psicológica de emoción nada más de un padre, porque viene otro patojo y me lo quiere quitar. Momento. No sé si me voy a entender. O sea, un padre hace muchas cosas extraordinarias y lo justo es que eso le dé derecho a ser autoridad. Es que la autoridad se gana, fíjese. Por eso es que a mí me encanta ver a veces gente que está en un puesto de autoridad, pero que siempre se está dando por su gente a quien dirige. Siempre se está dando y con tal que ellos estén bien, no le importa todo lo demás con que estén bien. Eso es la verdadera autoridad. Jesús lo hizo. Mientras que hay un montón de gente que quiere ser jefe para aprovecharse de los demás y para tenerlos, mire hermano, tenerlos del buche. Eso no, hombre, eso sí es injusto también. Lo justo es que como nuestros padres se dieron por nosotros, y para los que somos padres nos damos por nuestros hijos, en todo sentido, no solo en los ejemplos que les acabo de poner.
Puchis, un padre no le importa que su zapatillo ya se le esté rompiendo o que su calcetín se le salga un dedo, con tal que sus hijos vayan a estudiar y no los avergüencen porque no ha pagado, qué sé yo. En todo sentido, un padre se da por sus hijos. Y lo justo es que entonces los hijos obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Por esa razón. Y por muchas otras razones, pero estábamos en oír bajo. Hay que aprender, mire, hay que aprender para cuando estamos en el rol de hijos a oír de abajo. Y siempre ver a nuestros padres como la figura de padres que son. A mí me cuesta. A estas alturas me cuesta. Que Dios me ayude también a mí. Pues como yo tengo a mi madrecita con vida. Y a veces dice cosas, ¿verdad?, que yo digo, no tiene razón. No tiene razón. Y mira, cuando me doy cuenta que le estoy contradiciendo, digo, Dios mío. Pero es un trabajo que todos tenemos que oír de abajo. Son nuestros padres. Merecen respeto. Entonces, mire, escuchar con atención, eso es obedecer. Hay que empezar con escuchar con atención. Muchas veces, hoy por hoy, hay señoritas, chicas, patojas, que como ya 12, 13, 14 años, la mamá, mira, te quiero decir una cosa, ya vas otra vez vos con tus cosas. No le escuchan con atención. Ya no le puede decir nada a la mamá porque entonces se vuelve un pleito. O el papá. Ya se perdió el escuchar con atención. Habría que empezar por escuchar. Y a veces la mamá está ahí como que mejor no le digo nada, fíjese, hermano, no le digo nada, porque si le digo algo, se me revela. Se le pone al brinco. Y tal vez al final termina haciendo lo que la mamá dice, porque la mamá tiene un carácter también, como dice hermana, ahora le pongo firme. Pero al final, desde ahí, solo con que no escuche con atención, ya no está obedeciendo. Voy rápido, 5 minutos más y vamos a ir finalizando. Prestar atención. Por implicación, prestar atención. Prestar atención es lo mismo que escuchar con atención. Prestar atención. Entonces, hijos, presten atención a sus papás. Porque eso es justo. No porque lo dice el hermano Luis. No, porque lo dice la palabra de Dios. Eso es justo. Y yo sé que si yo le predico esto a un grupo de jóvenes, de 100 jóvenes, estoy seguro que la mitad de ellos, o un poco más, el 60%, se quedarían pensando, y el hermano dice eso porque no sabe que mi mamá ya me tiene harta, hermano, ya me tiene harta, que siempre se mete en mi vida. Dirían la mitad o más jóvenes. Fíjese, así dirían. Pero sabe una cosa, hay que empezar prestando atención. Mire, cuando uno le presta atención a algo, es diferente. Tendríamos que empezar por ahí. Entonces, también ahorita voy con los papás, ¿verdad? En los últimos 5 minutos voy con los papás. Nosotros muchas veces queremos exigirle cosas a nuestros hijos que están fuera del Señor. Por eso dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y mire, pues le voy a poner algún ejemplo. ¿Cómo un padre le puede pedir algo a su hijo o a su hija que esté fuera del Señor? ¿Quién me da un ejemplo? ¿O lo pongo yo? Lo voy a poner yo. Viene la mamá y le dice,
Sí, ahí está. Búscate un viejo que tenga pisto. Mamá, pero tiene marido, pero tiene esposa que diga. Mamá, pero tiene esposa. Ay, no le hace, mija, no le hace. Así va. Entonces, hay mamás que así le dicen a las hijas. Entonces, entonces, a veces hasta se los presentan. Mija, ya que a mí no me hace caso porque yo soy igual que él de vieja, dale tú. Le dicen, entonces la señorita, si es temerosa de Dios, debería decir: momento, yo no le obedezco a mi mamá, esta es mi oportunidad para rebelarme. Porque lo que pasa es que sería injusto que la mamá le pida algo que esté fuera del Señor. Entonces los hijos no tienen obligación delante de Dios a obedecer al papá o a la mamá cuando le pide algo que está fuera del Señor. Y así le puedo seguir poniendo muchos ejemplos, ¿verdad? Papás que mandan a sus hijos a robar, papás que le dicen a sus hijos: mi hijo ya, y usted ya se acostó con su novia. Y no, papá, ¿cómo va a pensar? Éntrele, mi hijo, hágale gancho. Hay papás que así le dicen: sea hombre, acueste, si quiere le doy unos consejitos ahí para que la pueda seducir. Le dicen los papás, aunque usted no lo crea. Ahí el hijo tendría no obedecer, ¿verdad? Porque eso ya se sale de la voluntad del Señor. Y le puedo seguir poniendo más ejemplos, pero vamos a quedar por ahí en esta situación. Pero el punto es, lo que dice de último, dice: o conformarse a comando o autoridad, escuchar. Al final, conformarse tiene que ver con obedecer. O sea que nosotros vamos inconformes a hacer algo que nos mandaron a hacer, ahí ya desobedecimos. Y miren, el Señor es experto para conocer el corazón. Hijos, obedeced en el Señor, en el Señor, en el Señor. Entonces nosotros los padres de familia, porque le dije que con los padres me iba a centrar ahorita, los padres tenemos que tener cuidado. Primero, nosotros tenemos que tener al Señor en nuestra vida. Segundo, cada vez que nosotros vamos a dar una instrucción a nuestros hijos, nosotros tendríamos que ver y pasarle la lupa a la instrucción y decir: ¿será que esta instrucción es en el Señor o no es en el Señor? Porque en el momento que nosotros demos una instrucción que no es en el Señor, nosotros mismos estamos creando un clima de injusticia y podemos obligar a nuestros hijos a que cumplan, pero nosotros habremos cometido un pecado delante del Señor. Crear un ambiente de injusticia en la casa es una responsabilidad que nosotros tendremos que entregar cuentas en su momento. Crear un clima de paz, un clima de justicia, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestros hijos van a obedecer mejor cuando nos vean a nosotros estar pegados con el Señor y que lo que nosotros le digamos vaya conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para poderlos dirigir. Y no solo con nuestros hijos, también se aplica con nuestra pareja. Tenemos una responsabilidad. Yo no voy a llegar delante de mi esposa y le voy a pedir que haga algo que va contrario a la palabra del Señor. Yo no le voy a pedir: mira, pues es que para que ganemos un poco más de dinero, engañate a ese cliente o a ella, decirle que le vas a dar tal cosa y le das tal otra. No puedo, no podría. Porque entonces ella ahí estaría con toda la libertad de no obedecer, porque se sale de la voluntad del Señor. Pónganse de pie, por favor, quiero bendecirles y luego vamos a ministrar las ofrendas. Que el Señor nos ayude. Yo voy a seguir con este tema a lo mejor en 15 días porque tengo muchas otras cosas más que quisiera, que tengo en mi corazón,
expresar sobre crear ese ambiente de estar a gusto con lo justo. Y vamos a ver los ángulos de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, para que al final en nuestros hogares reine el Rey de justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en esta hora dándote muchas gracias por tu revelación de la palabra y porque tu palabra es medicina a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar. Oramos en esta hora bendiciendo tu palabra y atesorándola ahora en nuestra vida, en nuestro corazón, que en nuestra casa venga el Rey de justicia y que con nuestras palabras expresemos lo justo, que nuestros hijos a través de la obediencia quieran hacer lo que es justo, que en nuestra casa haya, Señor, tu presencia en cada rincón, en cada acción, en cada omisión, que nuestros hijos te conozcan y que nosotros podamos ser el ejemplo de ellos, los padres, para relacionarnos contigo. Que haya en cada instrucción de los padres, que haya tu voluntad apegada, apilada, y que nunca demos una instrucción fuera de ti. Que los hijos vengan con sabiduría delante de ti para discernir cuándo no deben obedecer, a raíz de que la voluntad o la instrucción esté fuera de ti, Señor. Y que cuando haya una instrucción en el Señor, con gozo, con conformidad, haya obediencia de parte de ellos. Y para los que aún tenemos a nuestros padres, que los respetemos. Que haya en nosotros un respeto, aun cuando creamos que estén equivocados. Siempre que lo que nos digan sea en el Señor, con una sonrisa en nuestros labios, le demos el lugar que le corresponde a los padres. Que siempre los miremos de abajo hacia arriba, aunque caminen con un bastón o en una silla de ruedas. Que siempre los veamos como lo que son, nuestra autoridad aquí en la tierra. Muchas gracias por las familias. Muchas gracias por los matrimonios y muchas gracias por los hijos que nos has dado. Ayúdanos, por favor, a propiciar un clima donde todos estemos a gusto con lo justo. Señor, tú conoces las adversidades en los hogares. Tú conoces las alegrías y las tristezas. Tú conoces las fortalezas y las debilidades. Tú conoces las intimidades más profundas. Y yo oro en esta hora para que se opere el milagro en cada hogar, en cada matrimonio. El milagro del nuevo nacimiento. Que esos matrimonios puedan renacer. Que haya sobre ellos un verdadero renuevo.
donde pueda fluir sobre ellos la esperanza que se había perdido, la fe que se había perdido en cada uno de ellos, por el poder que salió de tu resurrección, Jesucristo. Que esos matrimonios puedan resucitar y vencer todo obstáculo, porque tu nombre es el vencedor. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos por cada hogar representado en este lugar y por los que no están ahora acá. También oramos por ellos. En el nombre de Jesús, que seamos testigos de lo que tú comenzarás a hacer en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Que escuchemos con nuestros oídos lo que tú vas a comenzar a hacer. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Señor. Me resisto a creer que las cosas pueden seguir igual. Me opongo y creo con todo mi corazón que algo nuevo y grande viene. Si tú lo crees, recíbelo. Si usted lo cree, recíbalo. Recíbalo para su casa. Dice el Señor que si Él pudo hacer florecer una vara que ya se había secado, la vara de Aarón, Él puede hacer que aquello que pensabas que ya era irreparable, que ya no funcionaba, Él puede hacer que reverdezca, que dé flor y que dé fruto. Solo créelo, porque yo soy el que hago las cosas posibles, dice el Señor. Si tan solo dejaras de dudarlo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Dice el Señor, créelo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si tan solo dejáramos de ver las circunstancias y los problemas, comenzaríamos a ver al vencedor que está con su mano extendida para hacer que nuestros hogares puedan vencer toda prueba, todo obstáculo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al vencedor. Dios les bendiga.